Ya estamos en salidas de emergencia. Muchísimas gracias a Andrés F. Cayman, a Mario González y hoy a Erika Hackman, que tenemos aquí como invitada especial para hablar de un tema que ha estado muy de moda, ¿no? Y para irlo entendiendo más a profundidad. La semana pasada hablábamos un poco de los efectos que ha tenido el maíz transgénico, que podría tener sobre los efectos mundiales, nacionales y pues de siembra del maíz. Y hoy vamos a hablar un poco de dónde viene todo esto, de cómo se creó, de quiénes son los responsables y las personas que están detrás de este agronegocio multimillonario mundial que nos tiene ahora preguntándonos qué hacer con el maíz transgénico. Y pues bueno, un poco para eso invitamos a Erika. Erika, muchísimas gracias por estar acá. Y pues bueno, aprovechando que eres la invitada especial, pues nos gustaría que empezaras un poco, ¿no? Con esta idea de qué es la revolución verde, qué es la revolución genética, cómo llegamos aquí, de dónde a dónde partimos y cómo se han ido transformando o cómo han ido transformando las grandes empresas agroindustriales el uso de semillas y la siembra a nivel mundial. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes y pues con el auditorio que escucha, ¿no? Hola, ¿qué Bueno, tal? pues sí me gustaría que viéramos esta historia como una historia de desarrollo del conocimiento, de desarrollo científico y tecnológico en un sentido amplio, ¿no? De la palabra, reconociendo pues a las ciencias, incluso a las llamadas ciencias autóctonas, ¿no? Y pues como todo esto, ¿no? A lo largo de pues 10,000 años de historia o de más de 10,000 años de historia, ¿no? Ha tenido pues diferentes efectos y sobre todo en los últimos 200 años, pues ha tenido diferentes tipos de impactos, ¿no? Positivos y también impactos negativos, ¿no? Particularmente a mí me gustaría centrar, ¿no? Esta discusión pues dentro de los impactos negativos en que esta es una historia también de despojo y de acumulación por desposesión a partir justamente de los bienes comunes, en donde vemos en este proceso la participación activa de capitales privados que van siempre de la mano con agencias gubernamentales y pues esto va conformando, ¿no? El emporio de la industria farmacéutica y de la industria química y petroquímica, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que partir del inicio. Son realmente los pueblos originarios, los autores intelectuales de toda la riqueza genética que tenemos en las variedades vegetales de uso agronómico hoy en día, ¿no? Son estas personas, estos pueblos originarios, quienes con su sapiencia, ¿no? Con su tecnología, domesticaron las diferentes plantas y luego las diversificaron. Y en esa diversificación hay un proceso de selección, un proceso, pues le podemos llamar, como le llaman los fitomejoradores, también de mejoramiento genético, aunque realmente pues es un proceso de selección, ¿no? En donde a partir de ciertas características, pues estas variedades se van adaptando a todos los ecosistemas, ¿no? Y los biomas habidos y por haber, ¿no? O casi todos, ¿no? Y esto, bueno, pues ocurre a lo largo de 10,000 años y se da a la humanidad como un legado, como un bien común, ¿no? Y luego en los, pues, últimos 200 años, ¿no? Empieza a ocurrir este fenómeno, pues, del desarrollo industrial y empiezan a surgir, pues, figuras también dentro del derecho, pues, de propiedad intelectual, justamente, ¿no? Y es precisamente a finales del siglo XIX en donde vemos que surge el llamado fitomejoramiento con fines comerciales, ¿no? En este fitomejoramiento y por esa época es que empiezan a generarse las primeras empresas de fitomejoramiento en Estados Unidos a finales del siglo XIX y luego inicios del siglo XX hay una familia, la familia Funk,
que en Estados Unidos pues hace los primeros híbridos de maíz comerciales, ¿no? Y pues empieza justamente a presionar esta familia, particularmente Eugene Funk, al gobierno de Estados Unidos para que atienda los temas relacionados sobre todo con las plagas. Y entonces las agencias de agricultura de Estados Unidos deciden, ¿no?, invertir, y entonces en las granjas de esta persona, de este particular, ponen, ¿no?, algunos laboratorios, ¿no?, como para el mejoramiento o el llamado mejoramiento genético, ¿no? Y aquí vemos también que lo que sucede es que se asocia justamente con el ministro o quien fue el ministro de Agricultura de Estados Unidos y también fue vicepresidente, que es Henry Wallace. Luego, dicho sea de paso, Henry Wallace es quien presiona a la Fundación Rockefeller para que llegue a México, invierta aquí en México, y entonces es el inicio de lo que se llamó la Revolución Verde, en donde están estos híbridos comerciales, pero también estamos hablando de lo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde había que colocar los productos de la industria química, petroquímica y farmacéutica que habían estado dedicados a la guerra, ¿no? Entonces aquí quizá quiero hacer una pausa para también escuchar a los compañeros y las compañeras, pero esto es el inicio justamente de la Revolución Verde. Y nada más sí también quizá comentar que pues es precisamente Henry Wallace el fundador de esta empresa que se llamó Pioneer, ¿no? Y que con la Fundación Rockefeller traen a México a Norman Borlaug, que antes fue empleado de DuPont, ¿no? Entonces ahí ya vemos justamente todas estas relaciones, e incluso un poquito antes me faltó mencionar que Eugene Funk, justamente, pues todas estas variedades que empieza a generar, a partir de, bueno, primero es una empresa privada, luego se hace una empresa de Estado y luego nuevamente se privatiza, y podemos rastrear toda la historia de esa empresa de los Funk hasta que el día de hoy pertenece, bueno, primero a Syngenta y luego a la ChemChina, que es uno de los grandes oligopolios, ¿no? Entonces, aquí lo voy dejando, ¿no? Muchas gracias, Erika, por este primer panorama, ¿no?, de cómo fue surgiendo esto que conocemos como la Revolución Verde. March, Andrés, no sé quién quiera seguirle, ¿no? No sé si un poco contarnos sobre qué ha significado esta Revolución Verde, cuáles eran sus objetivos y en realidad a dónde nos ha llevado. Porque se supone que con ella iban a acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Pero pues eso fue allá por los 80, 70 y pues yo sigo viendo que todavía no se acaba el hambre en el mundo. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Voy, sí, pues se suponía que, bueno, esa es la propaganda, ¿no? Que es terminar el hambre en el mundo, y es una propaganda que además se sostiene también ahora para el caso de los transgénicos, ¿no? De los organismos genéticamente modificados, que lo que estamos combatiendo es el hambre. De hecho, estuve revisando varias columnas de opinadores, porque no son gente ni siquiera cercana a la biología o a temas de agricultura, que estuvieron saliendo esta semana después del fallo bueno, después de que México anuncia que, bueno, se adopta el fallo, ¿no?, del panel. Y entonces decían, es que no entienden que estamos poniendo en riesgo la alimentación de los mexicanos. Ya habíamos comentado en el programa anterior que al menos en lo referente a la producción de maíz blanco somos autosuficientes y estamos produciendo el maíz que se requiere para nuestras tortillas, ¿no? Y luego es como medio extremo de pensar que, por ejemplo, la forma en que se está empleando estos maíces transgénicos amarillos para, por ejemplo, los biocombustibles, eso, ¿cómo combates el hambre de esa manera? Entonces, en realidad, el objetivo era incrementar
la productividad, ¿no? Los rendimientos, se habla mucho de rendimientos, independientemente de que después eso llegue a la mesa de alguna persona, porque ese es uno de los grandes temas. El hambre tiene más que ver con la forma en que se distribuyen los alimentos, con la capacidad de las personas para adquirir los alimentos, con la alimentación como negocio o como derecho, ¿no? Y qué es lo que prima en el capitalismo, es que sea un negocio, que con el tema de la cantidad que se produce. Y entre las consecuencias que tuvo esta llamada Revolución Verde, que a Andrés había otra manera que le estabas llamando, Andrés, y creo que sí es importante mencionarla, era Revolución Biotecnológica en lugar de Revolución Verde. No, no te escuchamos. Unos ambientalistas le llaman revoluciones agrícolas y que son cuatro, Okay. pero Ajá. son diferencias Sí. de matices. Ok, pues en ese sentido muchas de las consecuencias que tuvo este cambio en la agricultura, además de lo que nos comentaba la doctora en términos de la propiedad intelectual que no se le reconoce a los campesinos de los países del tercer mundo, pero la otra es la cantidad de fertilizantes, de agroquímicos, de pesticidas que se integraron a esta agricultura y que hoy, por ejemplo, existen fenómenos, por ejemplo, en la Florida, frente a la Florida, de la muerte de grandes extensiones del océano, porque llegan todos estos fertilizantes, se lavan desde el medio oeste de Estados Unidos, llega este alimento, tiene esta superproducción de algas que mata todo lo que está abajo. Y pues nosotros lo hemos estado viendo, hemos estado teniendo estas arribazones del sargazo al Caribe mexicano también, ¿no? Ese es uno de los muchos efectos que ha tenido esta llamada revolución verde y al mismo tiempo los precios de los alimentos no solo no están bajando, sino que en este momento es uno de los grandes problemas que hay en muchos países, en Canadá, en Estados Unidos, del incremento brutal de los precios de los alimentos. Te quedaban como 7 segundos en el reloj, pero bueno que acabaste así, justito a tiempo. Andrés, ya que nos ibas contando de esta otra visión de que hay 4 revoluciones agrícolas, ninguna me suena a que haya creado más justicia social en el mundo de los alimentos, de la producción de alimentos, sino que más bien para el contrario, no sé si quieras ahondar en esas 4 o más bien tengas otra cosa Más preparada. bien, bueno, no, más bien el punto es que se llaman revoluciones porque generan cambio, o sea, el término estricto de la revolución, ¿no? O sea, y lo explicó muy bien Erika al principio, o sea, pues hace 10.000, 12.000 años, con el inicio de la agricultura, pues se generan diferentes mecanismos que además se generan de obtener alimentos y vinculados con la ganadería. Independientemente o más bien a diferencia o mal como se cree de que los pueblos se hicieron agrícolas y se volvieron sedentarios, no, muchos grupos sociales durante el tiempo practicaban la agricultura y eran nómadas o seminómadas, como por ejemplo ocurre con los pueblos americanos originarios del norte, los verdaderos americanos. Ahora que estamos con esto del Golfo de América, con los verdaderos americanos, pues practicaban la agricultura, ¿no? Y domesticaban, como mencionó Erika, no voy a profundizar más, seleccionaban y mejoraban sus plantas. Entonces, eso, y como mencionó, a partir de la aparición del capitalismo, porque hace 200 años lo que aparece es el capitalismo industrial, pues hay toda una transformación en términos de cómo producimos. Por ejemplo, se exacerban los monocultivos, que eso genera plagas, ¿no? Porque tú tienes un cultivo grandísimo de maíz que a la vez está generando pues un recurso para pues, insectos, roedores y otros mamíferos. Y por otro lado, pues generas un desgaste del suelo. Hay un alemán que se llama, no sé cómo pronunciarlo, Liebex, lo que acabo de castellanizar, que
que justamente hace todo un estudio del suelo, del cual se inspira Mac precisamente para hablar sobre la renta del suelo en el capital, y habla precisamente también Max, Liebex y varios otros investigadores del siglo XIX, si los podemos llamar así, hablan justamente de la ruptura metabólica que ocurre entre la ciudad y el campo, ¿no? La ciudad demanda muchos recursos, pero, por ejemplo, pues desecha heces fecales a los ríos, ¿no? En el Londres del siglo XIX, al Támesis, y hoy nosotros lo hacemos por el gran desagüe. Y entonces todos esos desechos que podrían ser fertilizantes podrían ser utilizados para la agricultura, pero el hecho del tamaño de las ciudades, el hecho de la distancia, etcétera, etcétera, toda la estructura que implica la producción agrícola capitalista conlleva a un desgaste de los suelos. Y entonces eso nos lleva a precisamente incorporar toda la industria de los fertilizantes, toda la industria de los pesticidas, etcétera, etcétera, que pues hoy ya la conocemos, y que alguien como Rachel Carson pues, dijo, oigan chicos, esto pasa cuando ponemos exceso de nitratos en el suelo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pasa cáncer, ¿no? Cáncer de estómago, porque el nitrato se convierte en nitrito y el excedente de nitrato se convierte en nitrito, no de manera espontánea, sino porque hay bacterias, las mismas bacterias o sea, otras bacterias que convierten esto, el nitrito en nitrato, hay otras que convierten el nitrato en nitrito, y entonces eso se cuela hacia los ríos. Hay una cuestión de no ver como la termodinámica o la energética de los suelos, y entonces ese es un gran problema, ¿no? Ese es el gran problema que vemos involucrado en la gran producción de masa, y yo aquí lo pararía para después hablar precisamente de lo que determinó Erika con los conflictos de interés y las puertas corredizas que hay. Nitritos y nitratos, bueno, nitratos que se convierten en nitritos que dan cáncer, un montón de productos que estimulan el crecimiento de las algas, y ahora tenemos sargazo, una economía o una producción agrícola centralizada en modelos que parecen casi tiendas de raya, en la que les tienes que comprar a los mismos las semillas y los productos para hacer crecer esas semillas. Vaya panorama tan bonito que hemos logrado pintar. Y esto solo es la primera parte. En la segunda viene pues más bien la de la revolución genética, que trae otras consecuencias y otras partes. ¿Qué decir de esto, Erika? Bueno, pues lo que sucedió, digamos, de manera inmediata, pues es que con la Revolución Verde, y tal como lo están comentando Andrés y March, pues es que empieza a haber en realidad una hiperproducción, ¿no? Que ahí yo creo que hay que ver como un sentido positivo que se puede rescatar. O sea, en efecto, las técnicas de mejoramiento genético incrementan la producción. Aquí el tema es que no se está viendo a su vez lo que eso implicó. Un desgaste de los suelos, pues aceleradísimo, ¿no? En comparación con pues otras tecnologías que ya se estaban desarrollando desde entonces, ¿no? Justo con la agricultura tradicional, lo que viene después también es la agroecología, que está también estudiándose y desarrollándose pues en esas épocas de la Revolución Verde, ¿no? O sea, la agroecología no es un invento, digamos, reciente, ¿no? En realidad tiene bastante historia. Y en la época de la Revolución Verde justamente se estudiaba, pues, qué implicaba el exceso de nitrógeno en los suelos, pero también para las plantas, que hace que eso sea un bocadillo maravilloso, una planta hipernutrida con nitrógeno, pues esas de cuenta como un manjar para las plagas. Y luego, como los suelos están desgastados, pues no le da los suficientes nutrientes a la planta, no se puede defender, no tiene un sistema inmune adecuado, pero además no es una planta nutritiva, que no va a dar un alimento nutritivo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va incrementándose. Tenemos entonces a la industria de las semillas,
que ya están privatizadas, ¿no? A partir de obtenciones vegetales o de patentes, ¿no? Tenemos a la industria de los plaguicidas y tenemos a la industria de los fertilizantes químicos. Es justamente en eso en donde de pronto llega, pues por ahí de los años 70, con Paul Berg, la tecnología de ADN recombinante, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando llega la tecnología de ADN recombinante, lo estaban sobre todo planteando como un desarrollo tecnológico que puede ayudar a generar medicamentos, por ejemplo, ¿no? O ayudar a tener organismos genéticamente modificados que den insulina o un factor de crecimiento para ayudar pues a ciertas enfermedades. Pero en ese punto justamente los capitales privados que ya vieron que en el desarrollo científico y tecnológico es en donde hay que inyectarle dinero para luego privatizarlo y entonces tener ventajas económicas, es que se da el contexto, ¿no? Inmediatamente con esa creación de Paul Berg, entonces lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a querer patentar ahora a los organismos vivos, ¿no? Incluso hay una controversia en donde el primer mamífero genéticamente modificado fue patentado. Fue desarrollado en la Universidad de Harvard, pero el dinero en realidad venía de capital privado. Y entonces lo que tuvo que hacer Harvard es que se patentó este organismo y está a nombre del desarrollador, pero todos los derechos de explotación se los cedió precisamente a la empresa. La empresa se llamaba DuPont, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo está metido, ¿no? Ese capital. Luego de ahí, Paul Berg incluso empiezan como a llamarle de todos lados para decir, oye, espérate, porque además lo que estaba desarrollando Paul Berg era un mamífero, ¿no? Que fuera genéticamente modificado para ser más propenso al cáncer, ¿no? A partir de las bacterias, es a partir de las bacterias de Escherichia coli lo que él estaba desarrollando y luego que estas estuvieran en el tracto digestivo de los ratones mamíferos. Entonces, ustedes imagínense una bacteria tan común, ¿no? En nuestros intestinos y que fuera, o que hiciera que hubiera una mayor propensión a cáncer. Entonces, con esta preocupación, empiezan a llamarle a Paul Berg y a decir, ¿sabes qué? Vamos a parar todo esto y vamos a estudiar. Hacen una reunión que se llamó Asilomar, en donde asisten muchísimos científicos y asisten también inversores que le llamaban capitalistas de riesgo. Inmediatamente después de de esa reunión de Asilomar, lo que sucedió es que los capitalistas de riesgo empezaron a invertir en la biotecnología y ya no nada más la biotecnología farmacéutica, sino también en la biotecnología agrícola. Es en ese ámbito con los grupos de farmacéuticos y con los grupos de desarrolladores biotecnológicos de la agroindustria con quienes estudian nada más y nada menos que Bolívar Zapata en la industria farmacéutica y Luis Herrera Estrella en pues la parte de la industria agrícola, ¿no? Y entonces importan a México la gran idea de desarrollar esta biotecnología, pero también con fines de un negocio. Entonces, lo que está detrás de todo esto es el mismo modelo de la revolución verde, ¿no? Pero ahora, en vez de tener los híbridos, tenemos organismos genéticamente modificados. Pero la lógica no es una lógica de sacar al mundo del hambre, sino que más bien es una lógica de negocio. Pues, ¿quiénes son esa Estrella y ese Bolívar Zapata? ¿Qué dijeron? ¿Dónde están metidos? Bueno, Bolívar Zapata es un investigador muy importante en nuestro país. O sea, aquí no satanizamos absolutamente a nadie, ¿no? Y justamente algo de lo que sus investigaciones a lo que contribuyeron es a hacer un organismo genéticamente modificado para que hubiese una mejor producción de insulina. Esa es su gran aportación. Y luego en México funda lo que hoy es el Instituto de Biotecnología, ¿no? Y luego a partir de los años 90 y los 2000 es un férreo defensor de los transgénicos en México, ¿no? En muchas conferencias él se dedica a
hablar a favor de los transgénicos, a favor del glifosato. Y en el caso de Luis Herrera Estrellas, también un investigador con una carrera científica muy destacada. Él está en el Instituto Politécnico Nacional, en el CIMBESTAF, particularmente en el Langevio, en Irapuato, y se ha dedicado a hacer desarrollo biotecnológico desde ahí. Entre ellos es un férreo defensor de los transgénicos. Lo que ellos dicen es que pues lo que hay que hacer es, en vez de estar comprando transgénicos fuera de México, hay que desarrollar transgénicos aquí en México. Pero la lógica es básicamente la misma y el modelo es básicamente el mismo. Capitales privados invierten en entidades públicas con investigadores y luego eso se puede patentar. Pero ahí es más perverso, ¿no? O sea, en el caso de Herrera de Estrellas es mucho más perverso, porque no son capitales privados exactamente lo que están haciendo la inversión. Perdón que haya interrumpido, porque También. más bien ahí es capital público También. que hace la inversión para la investigación, llámese CONACYT, por ejemplo, ¿sí? Llámese CIMBESTAF, y Sí. entonces lo que resulta de esa investigación se patenta. Y como tú decías, Herrera Estrella, el investigador estrella, ¿no? O sea, o Bolívar Zapata, patentan a su nombre. Sí. Y quien lo usa, ¿no? Es la empresa Sí. que obtiene ganancias sin llevar a cabo grandes inversiones, que es un poquito lo que pasó con el ratoncito Dupont. O sea, sí hubo inversión, pero la mayor parte de la inversión es pública, no Sí. es privada. Los inversores privados se meten cuando ven que hay un éxito, que es con lo que pasó con el ratoncito Dupont, que es lo que pasó con la insulina que se genera en bacterias, ¿no? Que eso es lo extraordinario. O sea, como biólogas, pues nos fascina, ¿no? Todo este sistema. Lo que pasa es que pues, tiene sus implicaciones de riesgos en torno al entorno de lo que estábamos hablando hace ratito. Si los sistemas biológicos son sistemas discretos y aislados, es decir, unidades como 1, 2, 3, 4, 5, o son sistemas continuos y no aislado. Es decir, por ejemplo, imaginen ustedes, si yo les digo 0.99999 es cercano a 1, pero no es 1, ¿no? Y puedo seguirme. Eso es un sistema continuo. Perdón que haya interrumpido. No, excelente, porque sí, justamente tienes toda la razón. O sea, toda la infraestructura, los salarios de esos investigadores y también inyección de dinero viene de recursos públicos, luego inyectan los particulares, eso termina en una patente, en una empresa, y quienes lo explotan, pues son los de la empresa, justamente. Y utilizan toda la infraestructura. Por ejemplo, Bolívar Zapata publicó un libro, que aquí lo tengo escrito para no equivocarme, que se llama Transgénico, grandes beneficios, ausencia de daño y mitos, que fue, o sea, súper criticado, y la primer crítica es que no se hizo revisión de pares. Él pertenece a la Academia Mexicana de la Ciencia, lo publicó la Academia Mexicana de la Ciencia sin revisión de pares. Es decir, hablan de ciencia, hablan de proceso científico, hablan desde su principio, aplicando el principio de autoridad, de que ellos son investigadores, que han hecho, que conocen la biotecnología, pero a la hora de publicar no son por revisión de pares. Y eso es muy grave. Y estos son los ejemplos de terapia. Perdón. No, todo bien. Ahora sí que, como decían en las primarias... Oye, yo nada más quiero agregar una cosita a ese libro. Hay que leerlo, hay que estudiarlo. Claro. Hay que ver de todo, o sea, tanto de un lado como del otro. Pero cuando lean ese libro se van a dar cuenta cómo parece más un libro como de programación neurolingüística, que te repite muchas veces la misma frase hasta que la metas en el cerebro, que un libro serio, científico, ¿no? Sí, siempre hay que leer lo que uno está de acuerdo y lo que uno no está de acuerdo, por supuesto. Entonces, si uno se echa este libro, puede encontrarse frases como estas que hacía Javier Duarte, ¿no? De merezco abundancia, como una plana escrita en toda la plana. Pero, March, un poco todos estos sistemas, pues un poco perversos, ¿no? Y que se han aprovechado duro del erario público, pues ¿a dónde nos están llevando? ¿Y qué podría causarnos a todos nosotros, no? O sea, ahorita ya nos hablabas un poco de las algas, de los nitritos, de los nitratos, demás,
pues ¿a qué esquema de dependencia nos van a meter? Bueno, no sé por tú dónde quieras entrarle acá a la discusión. No, no nos van a meter, ya nos Ya nos metieron. metieron. Y además durísimo, porque para empezar, esas primeras revoluciones agrícolas o verdes nos volvieron hiperdependientes de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, porque para la maquinaria, para los fertilizantes, para los agroquímicos, se requieren altas cantidades de combustibles fósiles que están calentando el planeta. Y luego es un modelo completo de producción agrícola y pecuaria que también modificaron nuestros hábitos alimenticios. Y entonces, por ejemplo, ahorita tenemos este problema de la manera en que se ha ido devastando al trópico mexicano, a las selvas y a los bosques mexicanos para introducir vacas. Veracruz fue devastado por completo, ¿no? La selva que hoy conocemos como la Candona en realidad bajaba desde Tamaulipas. Imagínense, o sea, un mono podía, o algún otro animal que tuviera un amplio territorio, podría haber cruzado todos esos estados de la República. Hoy no existe selva prácticamente en los Tuxtlas, quedan unos remanentes, unos a cargo de la UNAM, otros a cargo de entidades privadas que pues quisieron conservar la selva, pero toda esa zona se metió con las vacas y todo eso a su vez está produciendo metano que está calentando al planeta. Entonces, ese es uno de los temas. En realidad, ¿qué hay de fondo en lo que estamos produciendo? Y lo platicábamos en el capítulo anterior. ¿Estamos produciendo alimentos o estamos produciendo commodities? Se están produciendo muchos de estos alimentos para cotizar en la bolsa y mucho de ello también se quema y se desperdicia para que entonces se eleven los precios en la bolsa. O se está teniendo estos grandes hectáreas para biocombustibles que están a su vez subsidiados. Entonces, lo que vemos atrás son negocios y especulación y no necesariamente el cumplimiento del derecho a la alimentación. Bueno, pues ahí el CIMIT, ¿no? Que nos decía la doctora Erika, que empezó con una gran inversión de los Rockefeller y ahora está en manos de Carlos Slim, ¿no? Entonces, la pregunta es más bien, ¿cómo salimos de esta dependencia? La agroecología puede ser una de esas respuestas que tienen que ver no solo con la dependencia a nivel de la nación, sino sobre todo de los grupos campesinos, ¿no? De que la gente vuelva a tener soberanía sobre sus territorios, sobre sus cultivos, qué cultiva, cuándo lo cultiva. Y ahí es muy importante entonces el respaldo del Estado para los mercados locales y para que la gente pueda mantener sus conocimientos y se incluyan otros conocimientos científicos en la producción agroecológica. Porque yo recuerdo que durante el sexenio anterior hubo muchos apoyos o bueno, hubo algunos apoyos para promover la agricultura, otro tipo de agricultura, ¿no? Principalmente bajo términos agroecológicos, pero pareciera que ahora no va a ser la excepción. Un poco, no sé si quieras seguir en esta línea, Andrés, de hacia dónde podemos ir y qué opciones hay, o un poco del análisis político que estamos viendo en este momento. Y pues nos quedan como 2 minutitos porque como que nos mezclamos y nos brincamos y así se nos va acabando el tiempo. Entonces, pues si puedo rogar de tu celeridad Sí, sí, voy a ser y breve. eso Voy a mero. ser breve. Yo creo que como señalamos en el programa anterior, o sea, aquí el gobierno, que es el representante del Estado, tiene que enfocarse en la soberanía alimentaria, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un cambio en la mentalidad, que es muy difícil porque lo vemos en el secretario de Agricultura. O sea, hay un avance, ¿no? Con respecto al secretario de Agricultura. Ya no es un cabildeador de las multinacionales agrícolas. Tiene una visión diferente, pero, pero, por ejemplo, sigue planteando una visión muy cornucopiana, muy protecnológica, de sigamos por este caminito de monocultivos. Aunque hable de agroecología, es como una cosa muy secundaria, como algo reciente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene, y la gente tenemos,
que presionar desde esa perspectiva, cambiar la mirada a cómo producimos. Ojalá y sí se pueda cambiar y ojalá haya pues un acompañamiento o que se dejen acompañar por la sociedad civil, que creo que, y por expertos y académicos como ustedes, que creo que tienen muy clara la película y los efectos que esto nos ha ido ocasionando. No sé, Erika, March, si quieren agregar algo más o ya con esto que tenemos nos quedamos y nos vamos despidiendo. Algo rapidísimo de medio minuto. Agregar algo que incluso redacté y lo voy a leer, es sobre el principio precautorio, ¿no? Si dejamos de lado los intereses mezquinos y somos capaces de evaluar los riesgos y daños, ventajas y desventajas, pero en términos de bienestar, o sea, el bien común, el bien de la humanidad, vamos a ser capaces no solo de vencer las hambrunas, sino de lograr que toda la población acceda a alimentos saludables, nutritivos, de calidad, culturalmente adecuados y a precios accesibles. Y esto ya se está haciendo justamente, por ejemplo, con el mejoramiento participativo de los maíces nativos, en donde se combina, hay un diálogo de saberes entre fitomejoradores y los agricultores locales y tradicionales o en la agroecología, ¿no? Y aquí justamente juega un papel muy importante el principio precautorio en 3 aspectos. El principio precautorio sirve para desarrollar investigación sobre los riesgos y hacer accesible esa información sobre los riesgos de cualquier tecnología. 2, para encaminar los desarrollos tecnológicos de modo que no dañen a las personas y al ambiente y que no afecten los derechos humanos. O sea que el principio precautorio es un motor de la innovación verdaderamente sostenible en términos culturales, ambientales, económicos y sociales. Y 3, que se pueda acceder y difundir las tecnologías verdaderamente sostenibles y también difundir los beneficios. Si usted quiere ayudar, si todas las personas que nos ven y nos escuchan quieren ayudar un poco a esta cuestión de la preservación de las semillas de maíz nativo en contra de semillas transgénicas o genéticamente modificadas, pueden ir este fin de semana, 15 y 16, ahí a Los Pinos, al Centro Cultural Los Pinos, porque va a haber un encuentro e intercambio de semillas originarias, no sé si sabían, pero pues ahí si quieren el dato y ahí pueden ir a cambiar sus semillitas para ver qué se encuentran y qué sacan. Pues bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias a March, a Andrés y en esta ocasión especial a Erika por este tiempo, por este espacio y por sus amplios conocimientos. Ahí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Erika. Gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo, Erika.